señor presidente. En primer lugar, pedir disculpas al señor ministro por no estar al inicio de la comparecencia, pero yo diría que una confabulación meteorológica lo ha impedido. Y muchas gracias, señor presidente. Ya sin más, señor ministro, nosotros tenemos interés en nuestra intervención que nos aclare diferentes aspectos en relación con Nova Galicia Banco y Nova Caixa Galicia, porque en estos momentos estamos realmente en Galicia muy preocupados por esta situación. Una de las cuestiones que entendemos sería conveniente que el Gobierno aclarase es si efectivamente esta entidad se va a poner a subasta antes de julio del próximo año, como algunas voces del Banco Central han indicado. Y queremos decir a este respecto que nosotros, ni la sociedad gallega, empezando por la sociedad económica, no podría entender esta urgencia, habida cuenta que en los acuerdos lo que se establece son 5 años y como mucho o como poco de límite 2. Por lo tanto, no se podría entender. Claro que, señor ministro, tampoco se puede entender que esta entidad, después de que el FROB en este momento tiene el 90,6% de su capital y que, de acuerdo al informe de ayer mismo, puede que llegue a alcanzar el 100%, no podemos entender por qué el Gobierno, dado que esta capitalización pública es una realidad, por qué el Gobierno no trabaja en la dirección de garantizar que esta entidad pueda continuar de manera independiente como los propios directivos y accionistas tienen vocación de hacer, o como desde el Bloque Nacionalista Galego hemos planteado como, una entidad bancaria pública, como un banco público, habida cuenta ya de esta nacionalización que existe en la realidad. Por eso, si una cosa no se puede entender, no se puede entender la otra, y nos gustaría, señor ministro, que al respecto de estas dos cuestiones nos aclarase la posición del Gobierno. Otra de las cuestiones importantes en relación con esta entidad es la obra social. ¿Qué va a pasar, señor ministro, con Nova Caixa Galicia, que en este momento es la que gestiona la obra social y cultural, que tiene en estos momentos presupuestado más de 176 millones hasta el año 2016, y que la obra social, en un momento en que la Administración pública no garantiza servicios públicos básicos como atención a personas mayores o a menores o dependientes, etcétera, pues más que nunca se hace imprescindible. Y, por lo tanto, esto es algo que dependía del funcionamiento de las cajas de ahorros, que entre el 25 y el 30% de sus beneficios dedicaban a estas actuaciones, y que en lo que se dice de lo que sería la venta de esta entidad podría quedar, igual que accionistas, absolutamente sin ningún tipo de vinculación con la entidad bancaria, y que además sería absolutamente a cero el valor que tendría tanto Caixa Galicia como los accionistas. Otra de las cuestiones, señor ministro, es que también queremos manifestarle nuestro desacuerdo, que viene siendo el desacuerdo de los afectados, con la alternativa que se ofrece a las preferentes. Nosotros entendemos que, al margen de que de manera genérica no sea justa la alternativa, mucho menos lo es cuando parte de esos pequeños inversores, más que pequeños inversores, son pequeños ahorradores estafados, y por lo tanto deberían tener alguna atención especial por parte del Gobierno. No es menos importante, y voy finalizando, señor presidente, la cuestión laboral. Estamos hablando de muchos miles de puestos de trabajo y, por lo tanto, también nos gustaría saber si el Gobierno está dispuesto a mediar y a atender la petición de los representantes sindicales de esta entidad, que le han cursado a usted mismo y que no han recibido respuesta, y, sobre todo, también que ha previsto el Gobierno si, en relación con los trabajadores que van a tener que llevar adelante la gestión de los activos traspasados a la Sareb, que en el caso de Nova Caixa Banco Galicia son 450 aproximadamente. Es decir, son cuestiones que preocupan, independientemente de que unas sean de tipo estrictamente económico, otras son de tipo social y laboral, y todas ellas son importantísimas en un momento de incertidumbre, y que manifestaciones como las vertidas por determinados responsables del Banco de España lo único que hacen es generar no solamente una tensión social, sino una desconfianza absoluta que puede ser incluso dramática para la entidad, para el sistema financiero. Y no sé si me queda medio minuto, señor presidente, no me queda nada, pues entonces lo dejaré si hay oportunidad para la segunda
vuelta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Fernández. Señora... Que han intervenido. Señora Fernández, la reestructuración de las entidades forma parte de todo el proceso que estamos llevando a cabo. Y la reestructuración es que desde el año 2010 hasta el año 2017 se tiene que reducir la capacidad en un 60%. La capacidad es, lógicamente, número de sucursales, es también balance, etcétera, etcétera, etcétera. Ese forma parte del acuerdo. Es decir, estas entidades que hemos tenido que nacionalizar y que nos han costado muchísimos miles de millones, y que el señor Anzuelo pues, pone de manifiesto, etcétera, se tienen que reducir. Se tienen que reducir porque es normativa de ayuda de Estado de la Unión Europea. Y, evidentemente, el Gobierno lo que puede hacer, que es lo que está haciendo, es minimizar el impacto, intentar que, en el caso de los preferentistas, tengan una salida relativamente adecuada para donde se ha dado más praxis, pero hay unos principios generales al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor ministro, un par de cosas que tampoco estaría mal matizarlas. Está claro que una vez que el FROB se hace con el 100% de Nova Galicia Banco, el accionariado que en este momento existe de un 6,8, me parece que es, con el tema de Caixa Galicia, queda totalmente fuera de la entidad. Entonces, la cuestión es cuál es el futuro de Nova Caixa Galicia y de los accionistas también que apostaron por salvar una entidad financiera como Nova Galicia Banco, ¿no? Y, por otro lado, también en relación con las preferentes, porque usted ha hecho referencia en varias ocasiones a una solución que se estaba estableciendo en Galicia y como lo que allí vivimos no parece que tenga la solución acertada, ¿no? Nos preguntamos si esa mala praxis, para que efectivamente se pueda comprobar y poder acceder la persona al 100%, tiene que ser vía resolución judicial o por algún acuerdo de árbitro que se haga, ¿no? Y, por otro lado, y para finalizar, el tema que no solamente lo planteamos nosotros, sino otros portavoces, el tema laboral. Es decir, si el Gobierno ha previsto alguna intervención al respecto, dada la gravedad de la situación. Gracias. Gracias, señora. En relación con el tema de Nova Caixa Galicia, señora Fernández Dávila, yo aquí lo que le diría es, no hay nada preestablecido. Haga usted caso al FROB, que es a quien hay que hacer caso, que es el responsable de Nova Caixa Galicia. Nova Caixa Galicia, que vuelvo a repetir, le vamos a tener que inyectar una cantidad importante de capital y que el FROB se va a quedar con el 100%. En estos momentos, el FROB tiene confianza en el equipo de gestión y en los próximos meses se indicará cuál es el plan. Tenemos un periodo de 5 años, tenemos un equipo de gestión que, vuelvo a repetir, en estos momentos se considera adecuado y se hará lo mejor desde el punto de vista de los intereses de la entidad y también de los intereses del conjunto de los contribuyentes españoles, que somos los que tenemos que devolver la inyección de capital que se ha producido en Nova Caixa Galicia. Pero, por el momento, tenemos un periodo de 5 años y cuando efectivamente se tome una decisión al respecto, el FROB la hará pública con transparencia y con claridad a todos los efectos. Señor Lamas, me ha hecho usted una cuestión en relación, sí, es operación acordeón, es decir, primero se compensan las pérdidas y se compensa a todos los accionistas, cajas de ahorros, las cajas de ahorros, en el caso, por ejemplo, de Caixa Cataluña o de Galicia, pierden todo, porque se va a valores netos patrimoniales negativos, y después se produce la inyección de capital. Y los preferentistas recibirán acciones una vez que se haya inyectado ese capital, es decir, no son van a recibir acciones de las entidades saneadas. ¿Cómo se va a mantener la obra social? La obra social tendremos que buscar otros sistemas para mantenerlos, porque yo estoy completamente de acuerdo con ustedes que la obra social es importante. No podrá ser a través del sistema que habíamos previsto anteriormente, que era que, como consecuencia de los beneficios del banco, subían arriba, vía dividendos a las cajas de ahorros y a partir de ahí se podía hacer frente a la obra social. Tenemos que buscar otras fórmulas para que efectivamente haya un flujo de renta que permita el mantenimiento de la obra social. Y no se preocupe que estamos buscando fórmulas al respecto. Y respecto a los preferentes, también era correcto. Es decir, a todos los preferentistas la posibilidad o el planteamiento general es una quita media, como he comentado anteriormente, en torno al 40%. Y para aquellos en los cuales se ponga de manifiesto a través del procedimiento que vamos a establecer, y que ya se ha establecido, por ejemplo, en el caso de Galicia, o que se ha establecido, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de Caixa Cataluña, ahí, si hay mala praxis en la comercialización, entonces la compensación será del 100%. Pero solamente en esos casos. Y por último, en relación, señor Pujalte, pues esto es un proceso
Esto es un proceso doloroso, complejo, pero imprescindible para sacar a España de la crisis. Muchas gracias.